Buenas tardes a todos. Mi nombre es David Santiago. Les hablo desde España, desde la Universidad de Nebrija. Soy coordinador del Departamento de Admisiones de la universidad. Y bueno, antes de iniciar este seminario, que bueno, lo hemos titulado ¿Cómo adaptar tus competencias profesionales al entorno cambiante?, quiero consultaros si en este momento me estáis escuchando correctamente. Si podéis, tenéis habilitado un chat de preguntas para que cualquiera de ustedes que nos vaya comentándonos si nos escucháis correctamente o no, y bueno, en el momento en que nos vayáis confirmando iniciamos. Vamos a ver. Parece que no nos están escuchando. Trinidad, ¿tú me escuchas a mí correctamente? Yo sí. Vale, perfecto. Pues vamos a ver Lo que no qué me está sale, fallando. lo que no me sale es en el chat nada, ¿sabes? De Ya, la gente es que que... nosotros tampoco. Mm. La cuestión es que tampoco no nos están escuchando. No sé qué puede ocurrir. Mm. A ver, la audiencia, eso es lo que está viendo la audiencia. Es que no sé por qué no se escucha. Trinidad, bueno, y a toda la Dime. audiencia, creo que nos estáis escuchando. Vamos a salir un momento, nada, 2 minutos, vamos a salir nosotros y vamos a volver a entrar porque no nos llegan las respuestas de los que están dentro del seminario. Entonces, claro, es una problemática porque no podemos saber si nos escuchan o no, si todo va bien. En 1 minuto estamos otra vez dentro, ¿vale? Vale. Venga, ahora mismo hablamos. Un saludo, hasta ahora a todos. Hasta ahora. Ser necesarios para poderme desenvolver con ciertas capacidades de éxito y con ciertas posibilidades de éxito en el entorno profesional en el que me empezaba a desarrollar. Desgraciadamente no tuve ningún profesor, no tuve ningún mentor, no tuve ningún tutor que en estos primeros años de experiencia laboral me explicaran, me abrieran la mente y me condujeran por un mundo que luego, a fuerza de realizarlo en el día a día, lo he descubierto y me ha apasionado. Y desde que me di cuenta de la importancia real y del factor decisivo que supone el poder desarrollar una serie de competencias que te otorgan posibilidades de éxito real en tu vida profesional, desde que he descubierto esto, es algo que intento introducir y que intento explicar a todos mis alumnos, porque considero que empezar con este punto de vista claro marca, no sé si un antes y un después en vuestras vidas, porque esto es muy pretencioso, pero sí que marca un punto de inicio de otra forma de entender el desarrollo profesional y nuestros entornos laborales. Por lo tanto, yo hoy lo que os quiero explicar es qué es esto de las competencias, realmente son importantes las competencias, por qué
son importantes hoy las competencias y en qué consiste el valor de la empleabilidad. Y esto es lo que voy a intentar compartir con vosotros. Pues empezamos. Mirad. Mirad. Los dinosaurios dominaron la Tierra por 150 millones de años. Abruptamente, hace 65 millones de años, todos murieron. Esto es una evidencia. Sin embargo, nadie sabe con exactitud qué provocó esta extinción en masa. Pero, sin embargo, todos los científicos coinciden en afirmar que el dinosaurio, a pesar de su gran tamaño y de su inmensa fuerza, desapareció de la faz de la Tierra porque fue incapaz de adaptarse a un entorno cambiante. Sin embargo, la araña lleva viviendo más de 250 millones de años en el planeta. Y curiosamente, lleva viviendo más de 250 millones de años en el planeta por su capacidad de adaptación. No es el más fuerte de las especies el que sobrevive. Tampoco es el más inteligente el que sobrevive. Es aquel que es más adaptable al cambio. Y esto lo dijo Darwin, que ya sabéis que fue el que descubrió la evolución de las especies. Bien, he querido empezar de esta manera simplemente porque si hay algo que hoy determina el éxito o el fracaso profesional es el dominio de las competencias. ¿Qué nos dicen estos ejemplos que os he puesto? Pues mirar, algo que es evidente, quien no se adapta se extingue. Esto implica que la organización que no sepa adaptarse a los cambios del entorno desaparecerá. Por supuesto, el individuo que no se adapte también morirá. No físicamente, pero desde luego profesionalmente. Y esto es algo indiscutible. Podemos dialogar, podemos hablar de cuáles son las competencias que se necesitan, cuáles son las que se requieren, qué grado de importancia tienen unas u otras, pero lo que es indiscutible y no podemos plantearnos el rechazarlo es que la adaptación al cambio hoy es una condición básica para sobrevivir en este entorno de incertidumbre. Y esto tiene una explicación muy simple, que es la siguiente. Mirad, en las empresas tradicionales, en la época de nuestros padres, en la época de nuestros abuelos, no era necesario adaptarse a los cambios porque los cambios no se producían. Existían grandes empresas con relaciones laborales estables, con contratos fijas, con organizaciones jerárquicas, con organizaciones verticales en las que el progreso era ascendente, marcado por una normativa que se mantenía inamovible a través de los tiempos. Pero esto hoy es impensable. Ya no sirven las mismas reglas. ¿Por qué? Porque con la irrupción de Internet, de los ordenadores y de las nuevas tecnologías, la forma de trabajar ha cambiado, la forma de vivir ha cambiado. Por lo tanto, o nos adaptamos a las nuevas exigencias que pedimos nosotros, que somos sociedad, o no seremos capaces de vivir el ritmo que marca esta propia sociedad. Y adaptarnos significa aprender una serie de habilidades que son imprescindibles. Por eso os hago esta pregunta. ¿Podemos no cambiar? Evidentemente, en las circunstancias actuales, la respuesta es no.
en este mundo de constantes cambios, evolucionar no es una opción, es una obligación para sobrevivir. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aprender a adaptarnos a estas circunstancias, porque hoy la meta profesional que tenemos que buscar todos para poder triunfar es alcanzar el alto rendimiento. Y alcanzar el alto rendimiento significa tener un desempeño superior al resto de las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Es decir, sobresalir en un entorno competitivo. Y sobresalir hacia la excelencia implica tener un valor añadido que no tienen los demás. Hoy el imperativo de la supervivencia es crear y generar talentos. Afortunadamente, por eso me encanta explicar esto y me encanta compartirlo con vosotros, las competencias son talentos que se pueden adquirir, porque si no, estaríamos condenados a ser las posibilidades que tenemos al nacer. Y eso es inviable. Si estamos hablando de competencias y estamos hablando de la importancia de adaptarnos con competencias a los cambios que vienen, es porque el talento que necesitamos se puede adquirir, se puede generar con hábitos y con rutinas. Por lo tanto, las competencias sí es verdad que son un imperativo para la supervivencia, pero afortunadamente, y esta es la esperanza y el grito de felicidad compartida que existe en este mundo competitivo, es que con esfuerzo, con dedicación y con aprendizaje, las competencias que van a marcar el valor añadido de cada uno de nosotros y que van a marcar nuestra diferencia con el resto, se pueden aprender y por lo tanto se pueden enseñar. Hoy se ha descubierto, probablemente muchos de vosotros lo hayáis oído y os parezca una frase manida, pero es real. Hoy se ha descubierto que el verdadero capital que tienen las organizaciones es el capital humano. Por eso, yo que soy profesora de dirección de personas, aconsejo a todos los directivos a los que suelo asesorar o a los que suelo dar algún tipo de formación en algunas ocasiones, que nunca vuelvan a hablar de su gente como recursos humanos. Porque ninguno de nosotros somos recursos. Yo no soy una silla, yo no soy una lámpara, yo no soy un recurso. Hoy, bajo el punto de vista de las competencias, lo que las empresas necesitan es tener talento. Y ese talento, que es el que les va a hacer crecer, progresar y ser competitivos, es el único capital que realmente tienen que cuidar, su capital humano. De hecho, hoy, en la actualidad, la fuerza de las organizaciones y la diferenciación proviene de las personas. Por lo tanto, el reto está en formar un equipo de trabajo cohesionado. Esto significa que si el capital humano es el elemento clave para la supervivencia empresarial y todos compartimos esta creencia, las personas se elegirán en torno a lo que esas personas puedan aportar. Por eso hoy he ahí una de las razones por las que ya no existe el trabajo fijo tal y como lo entendían nuestros padres, por dos razones básicas. Primero, porque en una época de cambio e incertidumbre, la empresa como tal no sabe cuánto tiempo va a estar en este ambiente empresarial, punto número uno. Por lo tanto, si ella no puede asegurar su supervivencia a largo plazo, es imposible que se la pueda asegurar a sus trabajadores. Y punto dos, porque si estamos en una situación de adaptación al cambio y de adaptabilidad permanente, yo creceré conforme vaya aprendiendo las nuevas competencias que requieran los nuevos entornos laborables. Por lo tanto, conforme yo vaya aportando valor, yo seré un capital valioso. No puedo dejar de formarme. Esto implica que hoy las empresas no te pueden asegurar un puesto de trabajo para toda la vida, pero muchísimas empresas
te pueden asegurar, y esto es un concepto que vemos en las clases en EALDE, te pueden asegurar algo que vosotros ya tenéis que tener en la cabeza grabado y no se os puede olvidar jamás. Te pueden asegurar empleabilidad, es decir, te pueden dar garantías de que vas a crecer con ellos y que no vas a dejar de no aprender y que no vas a dejar de no desarrollarte. Ese concepto, que es vital para las trayectorias profesionales, es la empleabilidad. Y la empleabilidad lo que a mí me asegura es que yo, mientras siga teniendo posibilidades de aprender, posibilidades de crecer y posibilidades de trabajar en proyectos en red que me enriquezcan y que sean polivalentes, podré seguir teniendo valor. Es decir, mientras yo pueda seguir desarrollando competencias, podré seguir siendo competitiva. Dos palabras que ya tenéis que incluir en vuestros diccionarios laborales. Empleabilidad para gestionar salario emocional y competencias para desarrollar nuestra trayectoria profesional. Cuanto mejor integrado esté el equipo y más se aprovechen las cualidades de cada uno de sus integrantes, más fuerte será la empresa. Por lo tanto, las empresas cada vez más van a seleccionar gente que les aporte valor añadido a lo que ya de por sí se necesita. Y ese valor añadido son las competencias. En un barco, la flotación solo es posible gracias al sustento de la estructura sumergida. De la misma manera, en las organizaciones empresariales, también su valor reside en lo que no se ve a simple vista, que es el talento que tienen las personas que forman esas organizaciones. Por eso hoy, otro de los conceptos que deben entrar ya a formar parte de vuestro diccionario laboral es la gestión del conocimiento. ¿Por qué se ha puesto tan de moda la gestión del conocimiento? Porque los directivos tienen que aprender a gestionar el talento que tienen en sus organizaciones. Y no solo el talento evidente, que a ti te van a contratar porque eres un técnico especialista en lo que sea, y a ti te van a contratar porque también eres un técnico especialista en tu campo de actuación. Ese talento es evidente porque lo llevas puesto y escrito en el currículum, pero además tienes otros talentos por descubrir, que son unos potenciales y otros reales, pero que todavía no has ejercido. El don de gente, la capacidad de solucionar conflictos, las posibilidades de trabajar en equipo, la asertividad a la hora de tratar los problemas, las habilidades de negociación. Todas esas competencias las tiene que descubrir el directivo para poder potenciar tu talento y optimizarlo dentro de las organizaciones. Y eso es la parte que sustenta la realidad de la organización. Por lo tanto, el éxito o el fracaso no reside en lo que se ve a simple vista, sino en el aprovechamiento de las capacidades y de las habilidades de las personas que despliegan para, de una manera individual, tener un desempeño sobresaliente y para, aunando los desempeños individuales de cada uno de los miembros de la organización, trabajar por los objetivos de la empresa. Por lo tanto, recuerda algo que ya sí que me gustaría que se quedara impregnado en el ADN de esta conferencia. La competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución de un trabajo, sino que es una capacidad real y demostrada. Es decir, cuando yo hablo de competencias y cuando yo estoy intentando transmitir el concepto de competencia, no estoy hablando de una cosa hipotética que pueda o no pueda suceder en función de determinadas circunstancias. De lo que estoy hablando es de una capacidad que tú tienes, que es evidente, que la demuestras, que la ejercitas y que además es fácilmente cuantificable. De hecho, cuando hablamos de competencias,
De lo que hablamos es de la suma de 3 características o de 3 elementos que integran el concepto de competencia. Por un lado, los conocimientos aprendidos, es decir, todos nosotros somos especialistas en una determinada materia, hemos recibido una educación y un aprendizaje en un campo científico determinado, y esos son los conocimientos que tenemos cada uno de nosotros. Por otro lado, somos las experiencias que hemos vivido. Por lo tanto, la experiencia a lo largo de nuestra vida y la experiencia que vamos adquiriendo a nivel profesional nos han enriquecido y nos han facilitado el desarrollar una serie de competencias. Por ejemplo, trabajar en equipo. Cuantas más veces hemos trabajado en proyectos con compañeros, más hemos desarrollado esa competencia. A lo largo de nuestra vida hemos aprendido a comunicarnos con gente, con grupos, con departamentos, con organizaciones que se han ido incorporando a nuestras experiencias. Y tercer elemento que configura las competencias son las habilidades. Unas pueden ser adquiridas y otras son innatas. Por ejemplo, yo puedo tener una habilidad innata, tengo una visión excelente. Eso es una habilidad que yo tengo, una aptitud que yo tengo. Si yo la trabajo y leo con gran rapidez, a esa aptitud innata, la rutina, el aprendizaje y el hábito me ha facilitado una habilidad, es decir, una lectura rápida, una fijación rápida de determinados conceptos. Eso quiere decir que a las aptitudes con P que tenemos se le unen todas las actitudes con C que adquirimos. Bien, pues cuando hablamos de competencias laborales, y esto es así en cualquier concepto empresarial y en cualquier proceso de selección, en cualquier proceso de promoción, cuando se hablan de competencias laborales, lo que tienen en la cabeza es una suma de conocimientos aprendidos, de experiencia adquirida y de habilidades. En concreto, vamos a hablar de qué es lo que se entiende por competencia en el mundo empresarial. ¿Qué es lo que tienen en la cabeza todos los seleccionadores, todos los directivos, todos los mandos intermedios de las empresas actuales? Mirad, cuando hablamos de competencia, a lo que estamos haciendo alusión es a una característica subyacente en una persona, es decir, que se encuentra dentro de una persona, que está causalmente relacionada, es decir, que tiene una causa y un efecto, es decir, que existe porque la ejecución de esa característica produce un efecto determinado. Por eso se dice que está causalmente relacionada con una actuación exitosa en un puesto de trabajo. Esto quiere decir, por ejemplo, que yo, que soy profesora y además estoy hablando con vosotros a través del ordenador, cosa impensable hace unos años, he necesitado desarrollar una competencia lingüística para poder transmitiros con la suficiente emoción, con el suficiente entusiasmo y con la suficiente pasión los conocimientos que yo os quiero trasladar. Yo ahora mismo estoy ejerciendo muchas competencias. Una competencia de conocimiento, porque os estoy trasladando los conocimientos que yo he adquirido en mi carrera. Pero además estoy trasladándoos una competencia, lo que se llaman competencias emocionales o competencias personales. Es decir, yo he tenido que desarrollar la competencia de la comunicación, utilizar el tono de voz, emplear la vibración de mi voz, de tal manera que pueda superar la barrera física del ordenador y llegar a vosotros con la misma pasión y con el mismo entusiasmo como si estuviéramos en una clase presencial. Y esto, yo os podéis imaginar que no he nacido aprendida, lo he adquirido adaptándome a las circunstancias del cambio. Me encantaría saber si alguien está escribiendo y qué tipo de comentarios estáis haciendo, pero yo desgraciadamente no puedo ver el chat, pero me encantaría saber
si os está llamando la atención esto, os está gustando y os está enganchando. Bien. Pues la verdad es que sí que hay participación, Trinidad, pero bueno, lo hacemos al final del seminario para que sigan enviando las preguntas porque hay bastantes consultas. Vale, pues mira, yo voy a seguir como un cuarto de hora. No sé si ¿me está escuchando todo el mundo? Sí, todo el mundo correctamente. Vale, perfecto. Problema. Vale, pues voy a continuar con la clase aproximadamente para que se hagan una composición de lugar como 15 minutos más para luego tener otros 15 minutos de poder dialogar con vosotros. Continúo. Mirad, si tenemos claro lo que es una competencia, ahora lo que tenemos que tener claro es qué tipos de competencias son importantes en los entornos profesionales. Y no nos vamos a volver locos. Solo hay dos tipos de competencia. Lo que se llama la competencia umbral y la competencia excelente. Mirad, competencia umbral son aquellas competencias esenciales que se necesitan para una actuación mínimamente mediana. Es decir, un puesto de trabajo, una persona tiene que tener X determinadas competencias umbral, mínimas, básicas para una actuación mínimamente mediana. Yo tengo que saber de dirección de personas para poder explicaros lo que os estoy contando. Yo tengo además que tener cierta facilidad de palabra para poder trasladaros con cierta eficacia los conocimientos que os quiero inculcar. Yo tengo que tener un vocabulario rico para poder no ser repetitiva y no acudir siempre a las mismas palabras y enriquecer el debate y el diálogo con sinónimos y antónimos. Por ejemplo, yo tengo que saber manejar el tono, yo tengo que saber manejar la vibración, yo tengo que saber... Todas estas competencias son competencias mínimas, umbrales, para el ejercicio de mi profesión. Si yo fuera informático en una empresa, obviamente estas comunicaciones, estas competencias comunicativas interpersonales no las tendría que tener desarrolladas. Tendría que tener otras, rapidez en el teclado, agilidad con las manos, otro tipo de competencias. Por lo tanto, cada puesto de trabajo necesita unas determinadas competencias umbral mínimas que nos garantizan una ejecución correcta de nuestro trabajo, de nuestra responsabilidad profesional. Pero si yo quiero sobresalir, es decir, si yo quiero tener un componente excepcional, a estas competencias umbral mínimas, imprescindibles para el desempeño de mis funciones, tengo que sumarle lo que se denominan competencias excelentes, que son las que diferencian a un trabajador con una actuación superior de un trabajador con una actuación mediana. Esto ya os corresponderá a vosotros decidir si yo poseo algunas competencias excelentes que marcan una diferencia frente a otros profesores. No voy a ser yo quien lo diga, pero en teoría, si yo consigo haceros recordar algo de lo que estamos diciendo, consigo impactaros en la manera de transmitiros lo que os estoy contando, he conseguido poner en funcionamiento una serie de competencias que no son umbral. He trabajado una serie de competencias que han marcado mi trabajo de una forma por encima, no voy a decir excelente porque queda un poco prepotente, pero por encima de la media. Y eso es así porque yo he puesto en ejecución una serie de competencias imprescindibles para este puesto de trabajo, que a lo mejor para otro no son necesarias. ¿Eso qué implica? Que hay tantas competencias como responsabilidades laborales existen. En función de las responsabilidades laborales deberemos ajustarnos a unas competencias a otras. Por eso, la competencia más importante de entre todas las competencias es la adaptación al cambio. Si somos rígidos, somos inamovibles y no podemos ser flexibles, de entrada rompemos el principio de la competencia. Bien, pues todos nuestros trabajos son la suma de una serie de competencias umbral y unas cuantas competencias excelentes que nos marcan la diferencia. Y la ejecución de estas competencias excepcionales son las que distinguen el rendimiento excepcional del rendimiento normal.
Y además, curiosamente, yo al principio de mi trayectoria profesional hice mucha selección de personal. Y mucha gente todavía me pregunta, porque además esto me encanta a mí, esta conferencia parecida, me encanta a mí explicársela a mis alumnos universitarios pues el primer día de clase, para que no se confundan y no piensen que porque sean cum laude en la carrera se van a comer el mundo. No. De hecho, todos vosotros recordaréis, perdón, todos vosotros tendréis en vuestra memoria compañeros del colegio que eran niños prodigios, los que se decían estos se van a comer el mundo y luego no han triunfado profesionalmente. O al contrario, compañeros que eran, incluso probablemente alguno de vosotros, alumnos que en la enseñanza primaria eran alumnos malos o con malas conductas o muy distraídos que apenas conseguían sacar el curso con cierto esfuerzo y sin embargo una vez que han llegado al mundo laboral han triunfado. ¿Dónde está? ¿Por qué este tipo de comportamientos tan diferentes? Por las competencias que han podido ir ejecutando a lo largo de su vida. ¿Y esto qué significa? Que es a lo que os quería explicar. Cuando a mí me preguntaban en selección de personal, ¿pero tú ves si la gente tiene posibilidades? Pues sí, sí se ve. Y no se ve porque yo sea una bruja y tenga una bola y me dedique a la adivinación, no. Se ven porque las competencias se observan directamente a través de las conductas de cada empleado en la ejecución diaria de su cargo. Es más, si vosotros ahora pensáis en vuestros compañeros de trabajo, probablemente empezaréis a daros cuenta por qué con determinada persona nunca tenéis conflicto. Pues porque es una persona asertiva, porque tiene capacidad de negociación, porque es una persona paciente, porque no es una persona conflictiva, porque intenta evitar la agresividad. Bien, esas cosas son competencias que se trabajan. Ahora mismo os estáis dando cuenta de un montón de cosas que probablemente no habíais pensado, que pensabais que eran cualidades del carácter. Error. Son competencias que se adquieren. Por esta razón, en las organizaciones hay mucho bruto, porque desgraciadamente, a pesar de ser tan evidente, si no hay nadie que se lo descubra, es muy difícil darse cuenta de que las competencias se pueden adquirir. En las organizaciones hay mucho bruto y afortunadamente también hay mucho diamante en bruto. Una de las auténticas funciones de los directivos es descubrir los diamantes en bruto que tienen a su cargo. Y eso es posible con una serie de herramientas de dirección que no vamos a entrar aquí, pero en EALDE, en la parte, por lo menos en mi asignatura de dirección de personas, explico. El diamante en bruto obviamente se puede descubrir. Y es obligación del directivo aprender a detectarlo y a identificarlo. Bien, tenemos claro que existen dos clases de conferencias, competencia, la competencia umbral y la competencia excelente. Y ahora existen dos tipos de competencia que se deben unir a estas dos clases, la competencia técnica y la competencia profesional o emocional. Mirad, la competencia técnica son todas las que tienen que ver con los conocimientos técnicos especializados. Pues yo he estudiado política, soy doctora en sociología, he hecho un máster en relaciones laborales. Todos estos son competencias técnicas mías. Están relacionadas con mi negocio, que es trabajar en la dirección de personas, y se obtienen con información y con formación. Yo las voy adquiriendo conforme voy estudiando, las competencias técnicas. Además, hemos dicho que necesitamos otro tipo de competencias interpersonales, emocionales o profesionales, que están relacionadas con nuestro comportamiento. Y son todas las que se adquieren con entrenamiento y práctica. Yo puedo ser una persona que tenga una reacción agresiva al principio, pero si introduzco un hábito de la paciencia en mis interrelaciones personales, terminaré controlando esos rasgos de agresividad. Y eso es una competencia profesional. Por ejemplo, si yo me dedico a negociar,
o a dirigir grupos de trabajo o a trabajar con personas en proyectos comunes, tengo que tener desarrolladas todas las competencias profesionales de trabajo en equipo. El diálogo, la paciencia, la gestión de la diversidad, la tolerancia. Y estas cosas, estas competencias se adquieren con entrenamiento y práctica. Bien. Por lo tanto, trabajando las competencias se convierte el desarrollo profesional en trayectorias profesionales. Y esto es un salto, no es un juego de palabras, es un salto brutal. Porque hasta ahora las empresas tradicionales nos prometían desarrollo, pero es que desgraciadamente no en todos los sitios podemos desarrollar porque no existen tantas posibilidades de crecimiento empresarial. Por lo tanto, lo que es fundamental es la trayectoria personal, el poder ir creciendo conforme voy adquiriendo competencias polivalentes. Igual me sirven para trabajar en un proyecto que para trabajar en otro. Ya no sirven las carreras ascendentes, ahora son fundamentales las carreras horizontales. Y eso significa trasladar los conocimientos a comportamientos laborales. En definitiva, y con esto termino, primero es la aptitud y luego es la actitud. Por lo tanto, primero tengo que trabajar el conocimiento y luego tengo que pasarlo a un comportamiento que sea observable y que me marque un salto hacia la excelencia laboral y un salto hacia la diferenciación profesional. Mirad, y esto es un cuadro que os regalo. Todo el mundo dice cuáles son esas competencias. Cada empresa tiene sus competencias, las denomina como les da la gana. Es decir, que tú podrás llamar competencia de adaptación al cambio y otro podrá llamarlo gestión de la incertidumbre. Pero en realidad de lo que estamos hablando en líneas generales son de 20 competencias genéricas, no hay más, que se agrupan en una serie de bloques temáticos. Mirad, yo os he hecho esta agrupación para que tengáis un poco idea de lo que es fundamental que vosotros os familiaricéis, porque estas competencias son básicas para tener desarrollos profesionales excelentes. No todos a la vez, pero en función de las responsabilidades profesionales tendremos que aplicar unas más que otras. Un primer grupo de competencias de logro y acción, entre las que están la motivación, la iniciativa, la preocupación por el orden y la búsqueda de la capacidad de tener habilidad de información. Un bloque de competencias de ayuda y servicio, sensibilidad para con las personas que están a nuestro lado, orientación del servicio al cliente. Otro bloque es que son lo que se llaman las competencias de influencia, que son imprescindibles para los mandos intermedios, que es la capacidad de impacto y la capacidad de influencia, el conocimiento organizativo y la posibilidad de construir relaciones positivas. Competencias gerenciales para la alta dirección, desarrollo de personas, dirección de personas, trabajo en equipo y liderazgo. Y competencias cognitivas, que es la capacidad de pensamiento analítico, del pensamiento conceptual, los conocimientos y las experiencias. Y por último, las que se llaman de eficacia personal, que es la capacidad de autocontrol, la confianza en sí mismo, el comportamiento ante los fracasos y el compromiso de la organización. Bien, las podréis encontrar de una forma o de otra tituladas, pero no existen más. Por lo tanto, en este presente futuro en el que nos encontramos, hacia el que vamos, triunfarán las personas que sepan desarrollar su potencial. Es decir, las personas que sepan convertir en hábitos de conducta sus competencias. Bueno, chicos, pues con esto yo he terminado. Ha sido un placer. Espero que os hayan gustado, que os haya llamado la atención y que, por supuesto, hayáis aprendido algo. Me quedo pendiente de vuestras preguntas. Muy bien. Pues vamos a trasladar las consultas que en este caso nos han ido enviando a lo largo del seminario. Jesús Palacios nos comenta: adaptarse al entorno cambiante supone renunciar a la esencia de la organización o en particular de la persona. Pues es que mira, precisamente a lo que nunca
lo que nunca hay que abandonar es la esencia de las personas ni la esencia de la organización. La esencia de la organización es la cultura y la esencia de la persona es el carácter. Y ni lo uno ni lo otro se pueden abandonar. Hay que corregirlos en función de las competencias que necesitemos en cada momento, pero jamás perderlas. Muy bien. La siguiente consulta sería ¿cómo se premia un equipo de trabajo cohesionado cuando la forma de contratación no fomenta la pertenencia a la organización? Es que son formas de vista diferentes. Ahí entraríamos en algo que se llama los tipos de motivación. En los momentos actuales, el sentido de la pertenencia no es el mismo sentido de la pertenencia que tenían nuestros padres. No es impensable tener una pertenencia o estar en una empresa para toda la vida. Es impensable. Hoy el sentido de la pertenencia es estar implicado en un proyecto lo que dure ese proyecto. Y durante el tiempo que dure ese proyecto, aprender y adquirir competencias para un futuro. Y en ese sentido, yo pertenezco a la empresa mientras doy valor en el proyecto al que te pertenezco. El sentido de la pertenencia como algo fijo e inamovible para toda la vida es un concepto obsoleto. No existe, no puedes intentar motivar a través de esos valores porque son valores que hoy no son posibles mantener. Muy bien. Ricky Eddy nos consulta. ¿Esto quiere decir que siempre es importante transmitir también lo que nosotros sabemos? Efectivamente. Mirad, yo esto se lo explico a mis alumnos de una forma muy simple. Cuando yo ya tengo unos años, con lo cual desgraciadamente ya no tengo abuela. Cuando yo tenía abuela, para mi abuela yo era la chica la más guapa, la más lista y la más encantadora del mundo. Desgraciadamente, como ya no tengo abuela, o me lo digo yo o no me lo dice nadie. Pues con el tema de las competencias ocurre exactamente igual. Si yo no enseño a la gente el valor que tengo, nadie lo va a enseñar por mí. Por lo tanto, tendré que desarrollar competencias para optimizar mis talentos. Muy bien. Marduk Fierro nos comenta ¿cómo gerenciar las competencias de mi equipo de trabajo? Hay infinidad de formas, infinidad de herramientas para potenciar las competencias. Dependiendo de las que necesites, unas pueden ser por formación, otras pueden ser por entrenamiento, otras pueden ser por información, dependiendo. No podríamos entrar ahora a explicar porque hay tantas formas como posibilidades de adquirir esas competencias. Y ninguna es difícil. Muy bien. Leonel Salgado nos comenta, cuando existe reclutamiento se solicitan requisitos y dentro de los mismos existe la confusión de solicitar competencias como requisitos. ¿De qué manera podemos ser más efectivos en la solicitud de estas o de la venta de nuestras competencias como fortaleza? A ver, si yo lo he entendido bien, lo que me estás preguntando es un poco cómo trasladar nuestras propuestas de valor a competencias profesionales, ¿no? Más o menos. Exacto, sí, exacto, a las competencias personales. Pues esto, a ver, lo que tienes que pensar son cuáles son aquellas características que te hacen diferente y que te hacen sobresalir del resto. Pues esas características, que generalmente es cuando tus amigos te dicen, hija, me encanta estar contigo porque siempre me río contigo, o porque siempre ves las cosas desde un punto de vista diferente. Aquellas cosas que tus amigos y las personas, o que tú mismo te observas y sabes que marcan un valor frente al resto, esas son tus competencias. Y eso simplemente, de una forma transparente y sincera, tienes que explicar, pues soy una persona optimista, tengo valentía y me enfrento a las situaciones adversas con optimismo, no sé, cada uno las características que nos singularizan. Esas son nuestras competencias, evidentes. Y luego hay otras que tenemos que trabajar. Muy bien. Mariano García nos comenta, estoy viendo que muchos seleccionadores todavía no tienen esta visión y en entrevistas encaran la interacción evaluando los antiguos valores, promedio de notas, en la carrera, etcétera. ¿Está usted de acuerdo? A ver,
es que no es que esté de acuerdo, es que desgraciadamente hay muchísima gente que todavía no se ha adaptado al cambio y ellos son los primeros y desgraciadamente o cambian ellos o sus empresas se verán obligadas a cambiar, porque eso no quiere decir que no sea importante que tengas unos conocimientos buenos y sólidos, son fundamentales, pero es que fijaros, y esto es muy importante que lo entendáis, hoy en día, si yo, a igualdad de currículums entre dos personas, si yo tengo una persona que tiene unas competencias emocionales desarrolladas, pero no tienen tanto conocimiento, elijo a la persona que tiene las competencias, porque las conductas son muy difíciles de cambiar, mientras que el conocimiento es muy fácil de adquirir. Eso quiere decir que si yo busco un abogado que obviamente tiene que saber de derecho penal, pero si sabe de derecho penal entre un 10 y un 8 y sin embargo tiene don de gentes, tiene facilidad de palabra, no tiene miedo escénico y domina los escenarios para poder hablar ante un tribunal, todas esas competencias que tardan mucho más en adquirirse, pues me son mucho más importantes porque ya le impondré yo a que se estudie los 2 puntos de diferencia del derecho penal que le faltan para igualar al excelente. Por lo tanto, en selecciones es más importante, en muchas ocasiones, la conducta que el conocimiento, porque el conocimiento es mucho más fácil de adquirir. Muy bien. Ricky Edith nos vuelve a enviar una pregunta y dice, ¿cómo puedo distinguirme desde el principio del resto de la competencia laboral? Pues primero analízate tú, que eso es una competencia básica que se llama el autoconocimiento y es una competencia que pertenece a la inteligencia intrapersonal, es decir, a la inteligencia nuestra, de cada uno de nosotros, que consiste en una serie de competencias básicas como es el autoconocimiento y el autocontrol. Primero, conócete tú, y entonces obsérvate, conócete y de la observación y del conocimiento verás la diferenciación que tienes con el resto. Esto no te lo puedo decir yo, lo tienes que averiguar tú. Muy bien, nada como conocerse uno a sí mismo. Marduk Fierro nos comenta, ¿las competencias dormidas o que no aprovechamos se pierden, se atrofian o simplemente no pasa nada y pueden ser aprovechadas con el mismo potencial luego de mucho tiempo? Están latentes, solo necesitan ser descubiertas o ser incentivadas. No se atrofian jamás, están latentes. Por eso es adaptación al cambio, porque permanentemente pueden ir creciendo, perdón. Muy bien. Fabio Alejandro nos comenta, ¿la incompetencia es relativa? Pues efectivamente, porque puedes ser muy incompetente para una función determinada hasta que aprendas las competencias para ser competente. Efectivamente es algo relativo. Muy bien. Nos comenta Edwin Javier, por favor, ¿cómo pasar de competencias umbrales a competencias excelentes? Trabajándolas, perfeccionándolas. Una vez que tú tienes una competencia umbral y sabes que te ayuda a hacer un trabajo bueno, si es de conocimiento, estudia más. Si es de comportamiento, practícalo. Muy bien, que esto da respuesta también a la pregunta de Milagros Palomino, que nos dice cómo lograr que mis competencias se conviertan en hábitos y que sean diferenciados. Pues practicando. Día a día. Muy bien, es mirar, Julián. Los hábitos, las conductas son difíciles de cambiar porque se convierten en hábitos. Por eso son difíciles de desaprender y son muy fáciles de aprender. Tú tienes que, dicen que el ejercicio repetitivo de un hábito durante 21 días se convierte en una competencia. O sea, si tú durante 21 días haces rutinario un comportamiento, termina quedándose, apropiándose como una conducta tuya. Muy bien. Julián Esteban nos comenta, Trinidad, usted comentó que las competencias excelentes se observan directamente a través de las conductas de cada empleo. Mi pregunta es, ¿cómo en una entrevista logra una persona diferenciarse de las demás si en las entrevistas se evalúan aspectos básicos de primera instancia? Pues porque son muy visibles.
cómo te desenvuelves, cómo hablas, si te encuentras a gusto, si estás cómodo, si estás... Todas esas cosas que para nosotros no les prestamos atención porque las desconocemos, son competencias. Y si tú te pones en el punto de vista del seleccionador, él se da cuenta porque está muy habituado. Entonces no es lo mismo ver a una persona que entra dubitativo, nervioso, que no saluda, que no mira de frente, que no se expresa bien, que no tiene facilidad de palabra, que todas esas cosas que para nosotros son naturales, no lo son para mucha gente. Mostramos muchas más competencias de las que somos conscientes. Claro. Muy bien. Yojairo Orozco nos comenta: ¿qué pasa cuando la organización no reconoce tus competencias? ¿Cómo cambiar este escenario? A ver, es difícil en determinadas organizaciones con comportamientos todavía muy tradicionales el que mandos intermedios que no lo ven, lo vean. Pero desgraciadamente las organizaciones, si quieren mantenerse, tienen que cambiar. Entonces, siempre habrá savia nueva que pueda ver este tipo de competencias. Y si no, tendremos nosotros que desarrollar competencias para hacerlos evidentes, de una manera no ofensiva para ellos. O sea, son habilidades que también hay que desarrollar. Muy bien. ¿Cómo puedes mantener, nos pregunta Judith Montilla, la motivación de desarrollar competencias si tienes un líder opacador? Que no sé si realmente... Sí, bueno, hay muchos. A ver, líderes no son líderes, porque un líder, mirad, un líder es aquel que es un puente, es decir, que es abierto hacia el talento, no un túnel que cierra el talento de su gente. Por lo tanto, si tienes un líder opacador, no es un líder, es un mal jefe. Y desgraciadamente, mal jefes hay muchos, hay muchos. Por lo tanto, tú también dependerá de tu inteligencia emocional saber si es el momento adecuado de demostrarle las competencias a ese jefe o ser cauto, quedarte a lo que te demanda y a lo que te pide y esperar otra oportunidad. Eso también es una competencia. El momento de la oportunidad. Muy bien, muy buena la respuesta, la verdad, Trinidad, porque todos creo que hemos pasado, ¿no?, por ese trance. Claro. Muy bien, voy a hacer una última consulta porque Trinidad tiene una serie de labores que realizar. Entonces, si queda alguna consulta en el aire que nos hayamos dado respuesta, os pido que nos enviéis un correo electrónico a admisión@ealde.es o personalmente a mí, a desantiago@ealde.es, para que podáis, evidentemente, terminar, ¿no?, con las consultas que han quedado pendientes. Y la última consulta es, bueno, pues de Enrique Carmona: ¿cómo podría motivar a trabajadores que personalmente no cuentan con recursos económicos y que solo cumplen con la labor, con laborar y vivir al día a día? ¿Cómo rompe con la rutina y el estrés de ellos? A ver, eso es una pregunta que no te puedo contestar directamente en estos momentos, porque detrás hay muchísimas cosas. Pero desgraciadamente estamos en una sociedad en la que hay cada vez más trabajadores que no tienen una motivación extrínseca lo suficientemente fuerte, porque las organizaciones no pagan espléndidamente. La labor del mando intermedio es intentar motivarles como lo que se llama con las motivaciones intrínsecas. Si no es por el logro, es por la superación, y si no es por la empleabilidad, sino por las posibilidades de que aprendiendo contigo va a poder encontrar unas salidas profesionales mejores, o a lo mejor puede ser más permisivo en el tiempo, no sé. O sea, hay también muchísimas fórmulas, pero cada caso es un caso particular y no se puede generalizar. Pero hay fórmulas y pasan por estudiar las motivaciones. Muy bien. Pues con esto cerramos el seminario de hoy. Os comento a todos que en unas 24 a 48 horas aproximadamente recibiréis un correo electrónico con la grabación del seminario, por si habéis perdido parte, ¿no?, el hilo de la conversación, os ha quedado pendiente algo. Como os comentaba, si tuvierais alguna consulta adicional, mandarnos un email, no lo dudéis. Y bueno, pues yo personalmente me despido, os dejo con Trinidad también para que se despida. Le agradezco a Trinidad que haya estado hoy con nosotros y bueno, os mando un fuerte abrazo a todos.
Un saludo, que paséis un buen día. Pues muchas gracias. David, muchas gracias a todos los que me habéis escuchado, muchas gracias por las preguntas que me habéis formulado, porque me demuestran que por lo menos ha suscitado mis palabras el debate y el interés, y eso siempre es positivo para mí. Ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros y espero que por lo menos a partir de ahora tengáis claro que ser excelente pasa por ser competente. Que tengáis un feliz día y un abrazo a todos. Muchas gracias, hasta luego.